Hola a todos y a todas, me llamo Eric Chico, tengo 23 años y vivo en Tenerife, Candelaria. Llevo en el mundo de la música investigando en él desde que tenía unos 12 años y al principio pues lo veía más como un hobby porque no lo veía como un trabajo. Pero con el paso del tiempo investigando pues vi que sí que se podía llegar a hacer de eso tu forma de vida. Empecé a tomármelo más serio. Recuerdo que me compré la primera mesa de mezclas cuando tenía unos 12 años y a raíz de eso pues empezaron a seguir pasando sucesos que me hicieron meterme más de lleno en este mundo. A los 15 años recuerdo que estaba pinchando en una fiesta bastante grande local de aquí de Tenerife que se llamaba la Full Moon y ahí me di cuenta que en realidad lo veía de otra forma, me gustaba mucho más de lo que yo pensaba y pues decidí que quería tener más sensaciones de esas a lo largo de toda mi vida, por lo que me puse más en serio con ello y hasta el día de hoy sigo intentándolo. Con el paso del tiempo fueron llegando eventos más grandes y fuera de las islas, como por ejemplo fue Valencia o Sicilia, que es algo de lo que estoy bastante contento de poder decir que fui para allí para pinchar, porque nunca había estado en esos sitios y ir a sitios diferentes para poner música es algo que es súper reconfortante, la verdad. Cuando ya había pinchado en diferentes fiestas, empecé a seguir buscando dentro de lo que era este mundo y me topé con lo que era la producción musical, lo que puso un punto y aparte en lo que era mi forma de ver las cosas o de actuar o incluso el criterio a la hora de buscar música. Recuerdo que empecé a hacer música en mi casa alrededor de unos 2 3 años y llegué a un punto en el que no conseguía los resultados que yo quería, o no avanzaba lo rápido que a mí me hubiera gustado. Para ese entonces tenía unos 18 años, normalmente a esa edad pues estás estudiando en la universidad o terminando tus estudios en bachillerato. Entonces lo lógico para mí fue buscar pues algún tipo de formación relacionada con esto y encontré aquí pues la Guancha, que es un ciclo superior, después indagué un poquito más, algo más grande y vi diferentes escuelas en España, como era Musiluz o el SAE, por ejemplo. Y claro, yo tenía colegas en ese entonces que hacían bastante música que me gustaba, entonces les pregunté que qué podía hacer para ver si alguno de ellos me podía echar una mano. Y uno de ellos, que le mando un saludo a Yeray, me recomendó que fuera a dar con un amigo con el que él hacía música para ese entonces, que se llama Pepe. José, para los que no lo conocen tanto, él es el dueño de Más DSP. Y a raíz de eso, pues empecé a hablar para ver pues cómo era todo el rollo de si me podía dar clases, si no, si de verdad él accedía a tener eso, porque entendía yo que eso era una gran oportunidad por lo que me había descrito Geray en ese momento. Se vino para aquí, para mi casa, y empezamos a hablar pues de lo que yo buscaba en la formación, de lo que esperaba aprender o de lo que buscaba así en general. Y entonces cuando ya lo teníamos todo bien organizado y todo planificado, después de haber venido un par de semanas para acá, vino el COVID y vamos, que les voy a contar del COVID que no sepan. Eso paralizó todos los proyectos que teníamos en futuro a nosotros y a todo el mundo. Durante todo ese periodo pues todos tuvimos tiempo para pensar y reflexionar y yo lo hice bastante y desde que el COVID nos dejó el mínimo chance empezamos a programar todo lo del futuro que habíamos dejado aparcado por el COVID, pues empezamos a retomarlo de nuevo y ponerle fechas para empezar. Cuando lo teníamos todo organizado quedamos en que la formación iba a ser lunes, miércoles y viernes durante 2 meses y recuerdo que la primera semana fue una semana intensiva, que fue todos los días. El curso, por decirlo de alguna forma, el total eran unas 160 horas, que fueron muchísimas más en realidad. Pero lo que estipulamos fue eso. Esa semana intensiva consistió en encerrarnos en Más DSP a tiempo completo, sin límite de hora ninguna, para ver un poco pues mis gustos musicales, de qué era capaz de hacer yo a la hora de producir y tener un poco una idea en general de lo que yo era capaz de hacer en ese entonces. Esta semana no estaba incluida en la formación, sino fue un extra al cual le agradezco bastante, porque recuerdo que fue primero la semana intensiva y después de esa semana tuve una semana para recopilar datos en mi cabeza y analizarlo un poco, y recuerdo que esa semana la pasé muy mal porque me dio mucha ansiedad al ver pues todo lo que no sabía y que cada vez que aprendía algo más salían 10 cosas más por aprender y así con cada cosa. Y llegó el punto en el que me replanteé incluso dejar de lado el curso y dejar la música y ponerme a estudiar idiomas o cualquier otra cosa, porque vi que me superaba todo ese momento me superó en esa semana, pero gracias al apoyo que recibí, pues no, en ningún momento me vine abajo y lo dejé, que es algo de lo que estoy súper agradecido, la verdad. Después de esta semana de intención y la semana de asimilar los conceptos, empezamos con lo que es la formación, empezamos con el temario, y para mí fue algo súper orgánico porque no fue como hoy vamos a dar compresión, esto es el ratio, esto es el threshold y sirve para esto, tienes tantos parámetros y tal, sino que fue algo mucho más allá, ya que
lo que yo recibí fue el entender el por qué voy a utilizar el compresor, no pues el ratio es esto y el compresor es esto o lo que sea, ¿sabes? Sino entendí que cada cosa tiene un porqué y el por qué lo vas a hacer es lo importante. Y eso fue lo que más, a mi entender, valoré de esta formación, porque hallé mi propia forma para cualquier tipo de cosa que quisiera hacer. Hay mil formas de hacerlo y no necesariamente necesitas una forma de hacerlo para conseguir los resultados, sino que tienes que como probarlas todas, por decirlo de alguna forma, y conseguir la que te dé el resultado lo más rápido posible, que es lo que yo buscaba en ese entonces y lo que en parte conseguí con esta formación. Básicamente yo no sentí que me estuvieran dando un temario en sí, sino sentí que me estaban dando las herramientas que necesitaba en ese momento para poder avanzar. También estoy contento porque al haber hecho esto estoy apoyando a otra persona de mi isla, así que creo que el mejor consejo que les puedo dar es que inviertan en personas que les ayuden a avanzar, ya que yo en mi caso fue lo que conseguí y es algo súper reconfortante. A día de hoy, hace más o menos 2 años que terminé la formación y lo curioso es que sigo interiorizando cosas que retuve durante la formación y tengo claro pues que seguirá pasando con el paso del tiempo. Esto es algo que me ha ayudado bastante a avanzar y a interiorizar en un sonido más personal, que es lo que en parte buscaba al principio de la formación. También en estos 2 años me he seguido profesionalizando y han estado pasando bastantes cosas, entre las cuales pues me he hecho un estudio de música que les hablaré en un vídeo en el futuro porque es algo que tiene bastante contenido y este ya de por sí va a ser muy largo. Así que espero que os haya gustado el vídeo y que les haya servido de ayuda a aquellas personas que me preguntaron. Y nada, estén atentos y atentas porque nos vemos en el siguiente vídeo muy pronto.